Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves de 6 a 7, un poquito más temprano de lo que estamos haciendo últimamente. Hoy día excesivamente cansado. Madrid, Barcelona, no sabemos ya a veces dónde estamos. Vamos a intentar repasar cuatro temas durante el día de hoy. Vamos a repasar lo que hemos denominado el día de las reuniones, que es en principio, diríamos mañana, es hoy, porque ya estamos a jueves, y es un día donde vamos a ver reuniones creemos bastante interesantes, porque son reuniones que nos van a dejar pistas, vamos a decirlo así, de muchas cosas que van a pasar, creemos, en un periodo breve de tiempo. Hablamos de las reuniones Feijóo-Sánchez y de Sánchez con el rey Mohamed. Día intenso de reuniones que hoy también ha tenido algunas, como la de Feijóo con Su Majestad el Rey Felipe. Luego hablaremos de esa decisión, parece final, de retirar ya las mascarillas de interior a partir de pasado Semana Santa, del martes siguiente a Semana Santa. Recordemos que el lunes, por ejemplo, ese lunes siguiente es festivo en algunas comunidades como Cataluña. Luego nos iremos, como no, a Ucrania y vamos a intentar ser un poco más concretos en todos los temas. El cansancio que decimos hace mella y un poco los movimientos, últimos movimientos que se están barajando en Ucrania con esos movimientos de Rusia, un poco centrándose en el Donbass. Finalmente entraremos en que ya tenemos fecha para la decisión sobre el tema Puigdemont, donde la Comisión Europea parece que apoya al juez de Arena y la fecha es el 14 de julio. Bueno, si esto fuera Francia sería fiesta nacional. A lo mejor vayan ustedes a saber si es fiesta para alguno o para alguno. Es el principio del final. Si les parece, empezamos con eso que hemos denominado el día de reuniones. Reuniones importantes. Hablemos primero de esa reunión Feijóo Sánchez en la Moncloa, donde según ha avanzado hoy el presidente del PP en su reunión oficial con el rey, donde ha estado nada más y nada menos que 3 horas, parece que hay bastante buena sintonía entre el rey y Feijóo, pues planteará reducir, rebajar el IRPF. Esa es la intención un poco de la idea, de la agenda, digamos, que lleva Feijóo. Una medida, obviamente, populista, digámoslo así, claro, que sería un buen tanto para el Partido Popular, algo que, por cierto, el PSOE parece que se negaría en redondo. Por el caso del PSOE, lo que están planteando es al contrario, llegar a un acuerdo, por ejemplo, con el tema del Poder Judicial para presentarlo como un liderazgo de Sánchez. Y ese es el primer elemento que debemos analizar. Y es la posición, vamos a decirlo así, que va a salir de esas reuniones que van a suceder mañana. Porque va a ser importante, porque hay mucha gente pendiente de esa reunión y de ver cómo reacciona Feijóo en una reunión directa contra Sánchez, no una reunión de presidente de comunidad autónoma, como eran hasta ahora, sino una reunión de candidato a presidente de España con Pedro Sánchez, candidato también en principio en unas hipotecas elecciones a candidato a presidente de España. Dos personas que seguramente tendrán, parecerá, sintonía personal, cosa que no pasaba con otros candidatos del Partido Popular. Vamos a ver hasta qué punto absorbe la personalidad, vamos a ponerle así para ser finos y educados, del presidente Sánchez a la personalidad de Feijóo. Es una reunión clave porque es una reunión que va a marcar un antes y un después, creemos, en la relación del PP y del presidente Feijóo con una parte importante de su electorado. Tenemos por otro lado, recuerden, el PP Ayuso corriendo por libre, marcando su agenda, que tiene también una reunión, curiosamente, 24 horas más tarde en el País Vasco, en un homenaje a empresarios y víctimas del terrorismo, donde parece que está marcando su propia agenda en aquellos territorios más complicados para el PP y donde son conscientes de que tienen que rascar votos de alguna manera. Fíjense el detalle. Si esto lo interpretáramos como una acción conjunta, diríamos, uno va a ver al presidente para marcar personalidad y el lugarteniente va a buscar a los territorios más hostiles, va a buscar votos para sumar entre ambos. Eso debería ser una estrategia inteligente en el PP y coordinada, pero la sensación o la realidad es que no van por ahí los tiros. Según parece, la estrategia no está coordinada y cada uno está marcando su propia agenda. De momento no hay colisión. El equipo de Feijóo pues sigue un poco investigando, yendo a los caminos seguros. La reunión con el rey, ya había tenido reuniones de 3 horas con el rey cuando era presidente de la Junta de Galicia y tenía una relación bastante fluida. Ahora la reunión con el presidente de la Moncloa y está, digamos, moviéndose en los aspectos, digamos, más
de intentar crear lo que nosotros denominamos un liderazgo más centrado en la gente, en la imagen, digamos, no solo la de Galicia, pero aquí tenemos un tema importante en todo lo que es comunicación política. ¿Cuántos de ustedes les ha llegado esa reunión con el rey? Pues no ha llegado mucho más allá. Y la realidad, y eso es cierto, que la figura del rey tampoco es que esté demostrando durante este último periodo, lo hemos comentado alguna vez, ningún tipo, digamos, de gestión, vamos a decirlo, y preocupación por los ciudadanos. Parece que está en un, quizá posicionado desde la Moncloa, no lo vamos a negar, pero siempre hemos dicho que el rey tiene la capacidad, o debería tener la capacidad de jugar con medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, aunque obviamente políticamente sus opciones de movimiento son escasas. Dicho lo cual, es interesante ver la repercusión mediática y cómo va a afectar esa repercusión mediática a la visita de mañana de Feijóo a Sánchez, y si queda eclipsada por la visita que va a tener Sánchez al rey Mohamed durante la tarde de mañana. Porque depende de cómo vaya la reunión de la mañana, a la tarde no se va a hablar nada de ella. Y es esa sensación que tenemos algunos de que la estrategia de Feijóo pasa por creer que los medios son como los de Galicia, donde es fácil hacer una llamada y que te atiendan y te pongan en portada, de aquí está entrando en una competición de Champions, rodeada de un equipo seguramente muy profesional en Galicia, pero que adolece, creemos algunos, del conocimiento real de Madrid, que no es Galicia, y donde se encuentra no con la simpatía, vamos a decirlo así, ni la colaboración del equipo de Ayuso, auténticos especialistas y depregadores, vamos a decirlo así de claro, de la realidad de la comunicación en este país. Hay que estar muy atento a esa reunión de mañana. Vamos a ver desde la recepción hasta la salida las caras, los discursos, si hay acuerdos, si hay consenso, si no hay consenso. Fijó, se juega mucho en esa reunión. La reunión de hoy con el rey es algo que ya tenía de otras veces y que, lo que hemos dicho, ha tenido la repercusión que ha tenido. Pero la realidad donde empieza a plasmarse si va a haber y va a ejercer ese liderazgo nacional fijo es en la reunión mañana con Sánchez. Y aquí se abre una incógnita interesante. Feijóo está moviéndose en todo lo que es lo oficial, majestad, presidente, congreso, etcétera, etcétera, mientras que su partener, vamos a decir así, en el partido, Ayuso, está moviéndose en lo que se denominaría la calle. País Vasco, bueno, movimientos de agenda obviamente también en Bruselas, pero funciona mucho el tema de calle, el tema de ciudadanos, de tocarlos, de estar cerca. Y esa sensación de alejamiento que parece puede tener Feijóo, que no la tiene curiosamente en Galicia, pero quizá da la sensación de que la está teniendo en estos primeros movimientos por el resto de España, sirve para reflexionar algo importante. ¿Qué importancia tiene en el liderazgo de un político desde estas cosas que a veces saben que nos gusta preguntar y que todo el mundo reflexione tranquilamente cuando esté en la cama, cuando esté en el sofá, etcétera, etcétera? ¿Qué importancia creen que debe tener en la creación de un liderazgo, que creemos algunos es lo necesario en este momento en el Partido Popular, por ende en España? Si es más importante el moverte en la estructura social, política, en los establishment, que podríamos decir, o es más importante moverte en la calle. Está claro que para ser presidente del Partido Popular tienes que tener el establishment del partido, porque la calle no vota al Partido Popular, pero cuando llegan las elecciones has de tener claro la simpatía de la calle para poder ejercer tu propia política. Y esta duda existencial de estas dos formas de enfocar la realidad política, pues deben ser interesantes de analizar, porque nos deben hacer ver una cosa que jamás hemos de olvidar. Al final, todos los votos de los ciudadanos valen lo mismo. Obviamente, sabemos que en España, por temas de ON, etcétera, etcétera, no vale lo mismo el voto de Soria, obviamente, que el voto de Teruel o el voto de Sevilla. Pero el concepto es que valen aproximadamente lo mismo. Mientras que el voto
del establishment tiene unos matices diferentes que en muchas ocasiones no están cerca de la sociedad y de la calle. Y creemos algunos que en una sociedad de la información, que es la que estamos ahora, al final la clave es que la información se mueve tan rápidamente que esa información que llega a los establishment, por decirlo de alguna manera, para elegir un candidato, no es en muchas ocasiones la misma que llega a los ciudadanos en la calle para elegir otro candidato. Y pensamos que al ser un recorrido vertical, lo siento si estamos tirando mucho de teoría esta noche, al ser un recorrido vertical de la información de arriba a abajo, pero también de abajo a arriba, cuanto más amplio es la gama de toma de decisiones, más opciones puede tener el candidato. Lo vamos a traducir en un idioma menos teórico universitario. Si solo el establishment y el líder eligen el líder, el recorrido informativo de la información se queda ahí y no se toca la calle, mientras que si se elige de un batiente desde la calle hasta el propio líder es mucho más amplio, con lo cual la información fluye de manera más rápida y parece que es más sencillo convencer o generar confianza en más votantes que solamente usando intermediarios. Es aquello de la política que se dice a veces, que se decía, perdón, en la economía, que una de las cuestiones que se plantea muchas veces es que con la economía de la información desaparecerían los intermediarios. Pues fíjense que la política, estamos hablando de lo mismo. No deja de ser ese establishment, esos directores, esos presidentes de provincia, etcétera, etcétera, no dejan de ser intermediarios entre el mensaje del líder y la calle. Y algunos sí que creemos que en siglo XXI es importante que el mensaje llegue directamente a la calle, con lo cual el político ha de comportarse, tocar tanto la calle como su propio establishment, que en el fondo no deja de ser la forma que tiene para constituir gobiernos o ejercer liderazgos. Pero al final, el que acaba decidiendo las cosas, donde tienes que tener buena imagen, es obviamente en la calle. Y creemos que el modelo de seguir solo un establishment, por llamarle de alguna manera, es el que usaba, curiosamente, Casado y Egea, alejados totalmente de la calle. Es el que usa, por cierto, Pedro Sánchez en el gobierno. Y eso nos hace reflexionar a algunos. Que curiosamente este país está gobernado por políticas antiguas. Políticas nos referimos a gestiones políticas, obviamente, no a mujeres políticas. Y que la sociedad ha evolucionado tanto que lo que desea es que esa información fluya rápidamente, que por ejemplo el Congreso, algo que nosotros estamos apostando desde dentro del Congreso, como hemos explicado en alguna ocasión, sirva de referente para los ciudadanos, no sea ese lugar oscuro donde nadie sabe nada, sino que sea un flujo continuo de información para los ciudadanos y la política para conectar una cosa con la otra. Y en ese aspecto puede parecer que las decisiones y esos movimientos de Feijóo, esas reuniones, etcétera, etcétera, son más tendentes a generar ahora mismo un establishment que no tiene en España, y eso es un retraso en la forma de gestionar y quizá un problema añadido a su día a día. Fíjese que Galicia, Feijóo, era muy próximo a los ciudadanos. Es habitual. Decimos quizá debemos decir, era habitual ver a Feijóo, por ejemplo, en algún restaurante sin escolta y sin nada, moviéndose en su propio coche, algo obviamente impensable como presidente de España, pero la realidad es que esa forma de hacer política en Galicia le ha funcionado y nos da la sensación de que está cambiando un poco el chip porque se da cuenta de que no puede abarcar todo el territorio e intenta gobernar a partir de una estructura vieja, nueva o antigua, llámele como quiera, donde el liderazgo no lo ejerce directamente sobre los ciudadanos, sino que lo ejerce directamente sobre un equipo que está creando. Eso hace todo más lento y hace que maniobras como la de Ayuso, que hemos comentado, pues parece que le den, en cierta manera, una libertad y sobre todo unas oportunidades importantes de conectar con los ciudadanos. La clave, ver mañana esa reunión. Creemos que hasta mañana es importante analizar qué va a pasar y analizarla muy concienciadamente porque va a ser un punto de referencia para los próximos meses.
Luego tenemos, decíamos, días reuniones. Tenemos al presidente Sánchez yendo a ver al rey Mohamed, aprovechando que acaba el Ramadán. Hoy le han intentado meter desde Podemos una trabanqueta para intentar... una zancadilla, perdón, que a veces tenemos confusiones de idiomas. Una zancadilla para intentar que llegue en mal momento sobre el tema del Sáhara. Y realmente es eso de la política internacional donde se ha metido en un charco Sánchez y ahora lo único que puede hacer obviamente es mantenerse con los pies y las piernas llenas de barro. Porque la realidad es que ahora no tiene vuelta atrás Sánchez. Por eso han tirado atrás esa propuesta no de ley que habían presentado de Podemos, donde un poco se defendía la independencia del Sahara, vamos a decirlo así en resumen rápido, y sabe que con esas decisiones, aunque le apoyen los socios de gobierno, no puede presentarse en Marruecos, porque el camino que ha marcado es el que es, será un error, no será un error, pero le toca defenderlo. Y Sánchez sí que hemos de reconocer que a veces cuando le toca defender cosas en las que ni él mismo cree, pues tiene comportamientos cuanto menos extraños y difíciles de entender. Será un día complicado, porque fíjense, igual que la reunión Feijóo-Sánchez puede marcar temas muy interesantes a nivel nacional, la reunión Feijóo Sánchez Mohamed puede marcar también a nivel internacional. Vamos a ver la reacción de Argelia a esa reunión, recordemos el precio del gas está por ahí en medio, y vamos a ver cómo se sale de una manera digna si sale el tema de Ceuta, Melilla o Canarias, como había insinuado Iceta, que luego pareció que era falso, o si sale más reforzado, que parece ahora mismo lo que sería lógico, más reforzado la reunión Mohamed, mientras que el presidente de España queda un poco diluido en un error conceptual que pocos entienden y que no acaba de tener una explicación muy original. Y en todo caso, parte de los que apoyan al gobierno están totalmente de acuerdo con esas nuevas medidas y vamos a ver también cómo reaccionan. Nosotros insistimos en lo mismo, el único que puede convocar elecciones en este país es Pedro Sánchez, no lo va a convocar. Vamos, si mañana las convoca, pues diremos que nos hemos equivocado, pero no parece tener muchas ganas de convocarla, porque es consciente de que puede perder, e incluso en unas hipotéticas elecciones avanzadas podrían incluso unirse Feijóo y Ayuso, porque aquí puede funcionar todo, esto es política. Y en todo caso, Sánchez sabe que tiene las de perder y sabe también que en el momento que pierda las elecciones o no consiga mayorías, no le van a cortar el cuello en el PSOE, no, lo van a rajar como a un, y vamos a poner algún ejemplo desagradable, pues lo van a rajar como a yo que sé quién, como en un callejón de esos, de aquellas ciudades oscuras de los años 30 en Estados Unidos. Y esa es la realidad que sabe Sánchez, que sabe que vive sus últimos semanas, meses o años de presidente, pero sabe que él va a decidir cuándo se va. Erosionándose en el mercado internacional si fuera un valor, y vamos a ver si también empieza esa erosión continuada en el mercado nacional. Mañana hay opciones de ver un Feijóo demostrando el liderazgo que hasta la fecha parece no está demostrando y lo va a tener contra el sparring que necesita, contra el sparring que tiene delante, que es Pedro Sánchez, que sabe que cada día se erosiona más y que sabe y es consciente de que cuando salga de la presidencia nadie va a querer apostar por él. Y eso, piénsenlo fríamente, como personas, aunque nos importe un carajo en ese sentido el presidente Sánchez, es duro. La soledad del presidente es cada vez más evidente y aunque fuera un juego de mentiras, su relación con Iván Redondo le funcionaba. Y la parte psicológica, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es muy importante para gobernar, estar animado, tener el ánimo al frente, tener los pies en el suelo, cosa Sánchez, por cierto, parece que nunca ha tenido, y menos con el Falcon, y esa realidad parece que se le está distorsionando cada vez más esos apoyos y eso acaban erosionando más todavía la figura del presidente. Que hoy en esas decisiones, aunque ha sido la ministra quien la ha tomado, quien la ha propuesto, perdón, se está hablando de eliminar las mascarillas a partir del martes luego de Semana Santa en el interior. Prácticamente seremos el último país de Europa que hagamos estas cosas. Hombre, es duro decirlo, pero parece que aunque algunos hablan de que podía venir otra ola, recordemos Shanghái vuelve a estar cerrado,
por decir en el otro extremo, donde empezaron las historias, vamos a decirlo así, algunos creemos, pero aquí sí que vamos a decirlo con claridad, no opinamos porque aquí es una cuestión de creer. Ya saben que aquí de fe tenemos muy poca, pero en esto sí que nos gustaría intentar creer un poco que esto se ha acabado de una puta vez. Obviamente la pandemia, porque realmente nos duele decirlo, pero cuando explicamos en aquel marzo, creo que lo explicamos incluso en febrero del 2020, que iba a matar más la economía que la propia pandemia, nos tildaron de todo. Y la realidad es que la crisis que ha llegado va a matar más gente que obviamente la pandemia. Pero un repunte de la pandemia podría ser un golpe definitivo a muchas economías que recordamos, ya decía el Banco de España esta semana, perdón, la Asociación de Bancos, que estamos volviendo a la época dura de los años 70, que vamos a volver. Recordemos que al principio de la pandemia el propio Sánchez dijo que volvíamos a la época de posguerra y la realidad es que esta economía no se levanta ni para atrás, que la invasión rusa de Ucrania pues ha sido como un golpe de gracia, que obviamente ha castigado a aquellas economías que ya iban rematadamente mal, y la sensación de alejamiento de la clase política en general de la ciudadanía es cada vez mayor. Algunos pensamos y apostamos que igual que en este caso hemos intentado aproximar o intentamos aproximar desde este canal a la gente, pues la información de una manera menos, intentando contestar todo el mundo, intentando hacer ese hilo de proximidad, porque creemos, no porque seamos mejores o peores, también vamos a decirlo, esto es una reflexión ahora obviamente, pero sí porque creemos que estamos en un momento en que la información fluye a tal velocidad que primero no somos conscientes todos y nosotros no tenemos la capacidad tampoco de gestionar toda la información si no tuviéramos una red amplia de colaboradores, que colaboradores en muchos casos son gente que nos envía noticias, etcétera, etcétera, a los cuales agradecemos a todos, intentamos hacerlo a diario, que requiere una atención brutal de contestar 5, 10, 15, 20, 30, 40 mensajes cada hora. Es un trabajo brutal. Pero pensamos que la política también debe dar ese salto que desde los medios hemos intentado algunos dar, creemos de una manera al menos efectiva, por el sentido de que tenemos cierta influencia, lo cual siempre es positivo, y creemos que desde la política también hay que acercar a la ciudadanía a las instituciones de una manera rápida y efectiva. Sabemos que es una política y son temas complicados, que son temas lentos también, no lo vamos a negar. Pero creemos que quien quiere ejercer el liderazgo en los próximos meses en este país debe radicalmente apoyarse en la calle. No en la calle tradicional, aquellas manifestaciones, no. En la calle de pisar la calle. Esa sensación de decir, coño, este político es capaz de tomarse un café, saber lo que vale un café y no vivir de lo que vale un café, la famosa frase en el Congreso, etcétera, etcétera. Por cierto, algunos lo tomamos allí también. Y la realidad es esa, que la nueva política debe empezar apostando claramente por aproximarse a la calle. Sin eso, todo se complica. Y habrá que ver si estos movimientos tras la Semana Santa de la retirada de las mascarillas significan además un avance y una finalización, perdón, del tema de la pandemia, porque al menos tendremos un escenario donde las cosas podrían hacerse un poco mejor. Con este equipo gestor que tenemos en este país, con este elevado nivel de corrupción que existe en este país, va a ser muy complicado, pero oiga, de lugares peores hemos salido y hay que lanzar ese guiño, animar a todo el mundo a que las cosas pueden mejorar y que estamos en vías de ver que pueden mejorar. Decíamos que nos íbamos a Ucrania recordando que ayer, no sé si fuimos los primeros en criticar las palabras de Zelensky, que nos parece muy bien y nos parece un genial actor y todo lo que ustedes quieran, y nos parece lamentable, vomitiva, etcétera, etcétera, la invasión rusa de Ucrania, tampoco hemos discutido sobre ese tema, pero también creemos que es importante remarcar una cosa, cuando se hace análisis hay que intentar estar a veces separado de la realidad. Porque si no, no se ven las cosas. Cuando uno se implica, y esto es como la vida misma, todos aquellos que
consideren que están viendo la vida saben que cuando uno tiene un problema y está muy implicado es muy difícil buscar soluciones porque la implicación hace que no veas las cosas claras. Y a veces tienes que alejarte para decidir las cosas de una manera contundente. Te puedes saber peor, te puedes saber mal, puedes no dormir incluso, pero cuando coges la perspectiva es cuando puedes hacer buen análisis. Por eso nosotros nos gusta decir muchas veces que en el caso de la política nos gusta coger la perspectiva de verlo desde fuera, desde la barrera, aunque a veces estemos dentro, que no lo vamos a negar, pero fuera de los partidos políticos, etcétera, porque si no te hace muy difícil analizar la situación de una manera, al menos, o intentarlo de una manera consecuente. Y explicamos ayer e insistimos que venga un presidente de un país, por muy afectado que sea, por muy castigado que haya sido, por muy todo lo que quieran, a criticar empresas de tu propio país en la sede de la soberanía nacional y que nadie diga nada, hombre, nos parece feo. Hoy ha sido Abascal quien ha criticado el tema de Guernica, que eso también es otra historia, también ha habido una polémica en televisión con las declaraciones de una periodista. Y al final son temas complicados, porque a ver, ¿tú cómo valoras una masacre en esta época o en el siglo pasado? ¿Por el número de muertos? Hombre, Guernica 150, Lídice, lo hablábamos ayer, unos cuantos más. Las fosas ardetianas, creo que se llamaban también la Segunda Guerra Mundial, pues también unos cuantos más. Ya no hablamos de campos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, hubo más muertos. Y perdón, porque algunos se lo va a tomar muy mal. El, el atentado de Madrid que en Guernica. Y eso, nos guste o no nos guste, son datos reales. Casi 200 muertos por según se estima, unos 130, 150 en Guernica. Uno en periodo de guerra, otro no en periodo de guerra. Y nosotros hemos dicho una cosa que vamos a insistir a decir y creo que es algo que hay que remarcar siempre. Por nuestra formación, por lo que quieran, nosotros somos de los que pensamos que mucha gente no es consciente de que es una guerra. Y entramos a hablar ya directamente del tema de Ucrania y Rusia. Mucha gente en este país, y mucho agilipollado de la televisión, vamos a decirlo así, y comentarista que un día te hablan de esto, el día siguiente te hablan de los datos del paro, yo qué sé, pues no tienen ni puta idea que es una guerra. Y la explican como un cuento, la explican como una cosa de película. Ah, van unos por allí, hemos invadido, ahora hemos hecho que se retiren de la zona de Kiev y no sé qué. Y nosotros siempre hemos dicho en este canal y seguiremos insistiendo que una guerra es un desastre, porque cuando tú ganas, siempre hay muertos detrás. Y en pleno siglo XXI, donde los muertos, también en el siglo XX, pero era, y aquí vamos a matizarlo, la información era diferente, aquí los muertos pues pueden tener hasta redes sociales, por decirlo claramente, para que alguien lo entienda. Cada muerto es un muerto, alguien que ha desaparecido. Sea ruso o ucraniano, aquí no vamos a entrar, sea una excelente persona, sea un auténtico gilipollas, pero es una persona, es un ser humano. Por eso nosotros cuando se habla de guerras con tal libertinaje, vamos a decir, nos parece cuanto menos vergonzoso. Las guerras nunca hay que hablar bien, no es que seamos nosotros una palomita de la paz, tampoco se piense que tenemos a veces mala hostia, mala leche, pero las guerras no se pueden tratar como se están tratando a veces. Como si esto fuera un cuento, vamos a ver si ganamos, si perdemos. Hemos visto a esta gente diciendo eso. Estamos ganando, estamos... Oiga, que aquí no gana nadie. Que si a usted se le muere un hijo, se le muere una mujer, se le muere un marido o lo que sea, pues se ha muerto, unos padres o lo que sea en una guerra. Y claro que en la guerra hay excesos. Hombre, nosotros siempre hemos explicado lo mismo, lo explicamos creo en el inicio de la invasión rusa. A mí me gustaría ver a todos estos que critican, que es una salvajada, obviamente. Todas las escenas, las fotos, vídeos que hemos visto. ¿Qué harían 6 noches sin dormir? Con una automática en la mano. Y no me digan que es que son profesionales, que muchos son unos críos que están de reemplazo, seamos sinceros, llorando, meándote encima,
cuando ves a alguien pasar y encima has perdido dos compañeros o dos amigos 2 días antes? Pues le disparas. Y punto. Alguno no lo va a entender, pero es que alguno no tiene ni puta idea de lo que es una guerra y de lo que es la dificultad de los momentos complicados. La sangre fría se la podemos pedir a un Navy SEAL, se la podemos pedir a un cuerpo de operaciones especiales, a uno de los GEO nuestros, a quien quieran. Pero no a uno de ustedes o a uno de nosotros que nos sueltan en medio de una barbarie donde vemos sangre y muertos cada día. Aquí, y eso creemos que hay que decirlo con rotundidad, aquí no hay buenos ni malos. Aquí hay mucho desgraciado, lo decimos en sentido no peyorativo, que muchas veces se levanta sin saber si ese va a ser su último día. Y eso genera en una sociedad de la información donde a lo mejor hace unos días están enviando un Twitter o un email o dando besos a la novia y teniendo 200 más esperándole, si fueran el caso de chicos. Pues eso jode un huevo. Y hablar con la ligereza que se habla de la guerra a algunos nos parece indignante. Queremos hacer ese inciso porque creemos que es importante. En el caso de la situación actual, parece que la OTAN está dando vueltas a armar con armamento pesado a Ucrania. Bueno, en fin, lo de la OTAN a veces tampoco se acaba de entender. Decía hace unos días que no se iban a implicar porque todo lo que fuera frontera fuera de la OTAN, pues no íbamos a meternos, pero parece que ahora ven debilidad en Rusia, parecen como aquellos, como los gatitos salvajes que dicen, vemos comida, vamos a ver si pescamos un poco. Y por otro lado, Ucrania pide a los ucranianos que abandonen el Donbass. El Donbass, la zona donde parece se está centrada la ofensiva rusa, lo cual también nos explica una cosa clara, que es una zona que Ucrania, entre nosotros, parece que le importa poco. Con lo cual volvemos al inicio de la reflexión. Si al final unos querían el Donbass, otros, los ucranianos, no lo querían, ¿para qué ponemos sobre la mesa 20.000 muertos? No sé, no era más fácil sentarse y decir, oiga, esto a nosotros nos importa un carajo, pero garantíceme que no habrá hostilidades. Y los otros, esto lo queremos nosotros porque una minoría rusa, por lo que sea. Porque, como si hay una explotación de carburo metálico, yo qué sé. Oiga, ¿para qué vamos a meter ahí 20.000, 30.000 muertos? Pero eso son cosas que deberían pasar y que por desgracia no acaban pasando cada día. Tampoco parece que acabe pasando cada día el tema de nuestro amigo, nuestro bien amado Puigdemont, que según parece le aporta invitado al partido de fútbol de mañana. Por cierto, felicitar a los madrileños que nos escuchen, que ha ganado su Real Madrid, y a la gente de Villarreal, que ha ganado también su Villarreal, después creo que he oído, de 25 partidos en Champions sin perder el Bayern de Múnich, con lo cual felicidades a los dos. Semana que viene veremos si consiguen pasar adelante. Pero no vamos a hablar de fútbol, obviamente, no se preocupen. Pues Puigdemont, 14 de julio la fecha para saber la decisión de la Comisión Europea, perdón, de los tribunales sobre si se extradita o no a España. La Comisión Europea se ha puesto de lado de Llarena por el tema de las euroórdenes. Creemos algunos que no podía ser de otra manera, porque si nos cargamos las euroórdenes, nos cargamos la parte judicial, vamos a decir, jurídica de la Unión Europea y enviamos todo al carajo y disolvemos la Unión Europea, hombre, y algo al menos han de pensar, aunque sean los gerifaltes de la Unión Europea y de la Comisión, que si nos la cargamos ellos se quedan sin cobrar. Es que al final todos estos análisis hay que pensarlos de una manera a veces muy sutil. Si no funcionan las euroórdenes, no funciona para nada la Unión Europea ni la realidad jurídica, oiga, ¿para qué tenemos Unión Europea? Para pasar fronteras sin pasaporte, hombre, pues para eso, hombre, se puede llamar de otra manera, pero unión no es la palabra. Con lo cual, pues la Comisión Europea apoya al abogado general para que Puigdemont nos lo traigan aquí envuelto. Recuerden que hemos dicho muchas veces que están los ratoncitos con la bandera independentista esperándole en la cárcel a Puigdemont, a Comín, que este va a tener muchos problemas si va a la cárcel, vamos a decirlo así. Con este los juegos de jabón van a ser muy complicados. Y Puigdemont, bueno, suponemos escribirá las memorias, bueno, ya veremos, porque también pensamos algunos que a él no le van a ofrecer ningún indulto. Hombre, Junqueras, según parece, aporta a apoyar al gobierno de cualquier manera, y mientras que Puigdemont parece que poco puede aportar. Bueno, al menos parece que mañana, como decíamos, por hoy, obviamente verá el fútbol, quizás sea su último acto con alguna cosa de contenido, porque realmente Puigdemont estaba en el ostracismo,
Estos movimientos a veces le dan un poco de visibilidad, pero la realidad que no podemos olvidar ninguno, ni uno ni otro, es que son gente que ya ha pasado su época, vamos a decirlo así de claro. La nuestra en este programa, que pensamos que iba a ser corto porque llevamos un día no cansado, lo siguiente no, lo siguiente, lo siguiente, pero bueno, al final nos gusta explicar historias, nos gusta intentar analizar, poner ejemplos reales de las cosas de cada día y bueno, nos hemos alargado un poquito más. Siempre te pato el canal de la transferencia, todas esas cosas. Nos emplazamos a mañana ya más tranquilamente con dos programas y luego ya vamos a ver el fin de semana cómo lo encaramos. Recuerden que empiezan las vacaciones escolares. Nosotros vamos a estar de movilidad a partir del domingo, lunes, pero vamos a intentar hacer la programación de una forma organizada. Recuerden mañana las citas de los días de las reuniones, porque mañana creemos que el programa de noche va a ser bastante interesante también. Nos despedimos pues hasta mañana, como siempre decimos, seguimos.